Atención, atención. La resistencia se fortalece. 4 décadas de lucha y 40.000 nuevos guerreros están listos para enfrentarse a Israel. Este reclutamiento masivo no solo desafía la lógica, sino que también es un grito de esperanza para un pueblo que niega rendirse. ¿Cómo responderán las fuerzas israelíes ante un ejército en constante crecimiento? Vamos a desglosar los detalles. 40.000 nuevos reclutas y sí, Israel tiene motivos para estar nervioso. En un contexto donde la violencia y la lucha por la libertad son un pan de cada día, un informe reciente ha sacudido el tablero político israelí. El movimiento Hamas, después de 18 meses de intensas batallas, ha conseguido reunir a 40.000 nuevos combatientes para su causa. Y es que esta cifra no es solo un número, es la prueba palpable de la tenacidad de un grupo que sigue siendo una espina en el costado de Israel. Y fíjense que la fuente de esta información es hebrea. El diario hebreo Marit ha revelado esta información citando específicamente al experto y analista Avi Ashkenazi. Según este caballero, el movimiento de resistencia islámica de Palestina no solo mantiene el control sobre la franja de Gaza, sino que ha formado una nueva fuerza militar que podría cambiar las reglas del juego. Increíble. La cifra de 40.000 nuevos reclutas se suma a los ya existentes combatientes de Hamas, evidenciando una gran capacidad para reorganizarse y mantenerse operativo, incluso después de las devastadoras ofensivas israelíes. Y es como si cada ataque fortaleciera su determinación, porque aquí hay que poner un contexto de guerra y hay que poner unos actores en el tapete. En primera instancia, esto de Hamas ha sido como una suerte de tiro que le ha salido por la culata a Israel, porque no se nos puede olvidar que la fundación de Hamas, que se dio en 1987, en mucho le debe a los servicios de inteligencia de Israel. Y eso muchas veces se oculta. ¿Por qué? Porque en ese momento el movimiento dominante dentro de la resistencia palestina era la vieja Organización de Liberación de Palestina, Al-Fatah, encabezada por el legendario Yasser Arafat. Y ese movimiento, que era el que encabezaba la lucha de independencia de Palestina, fue, digamos, contrabalanceado por la existencia de Hamas, que es un movimiento también de independencia palestino y en contra del Estado de Israel, pero es islamista y de militancia suní. Entonces Israel apoyó principalmente desde su servicio de inteligencia a Hamas para tratar de debilitar y socavar el poder de Al-Fatah o de la OLP, que finalmente llevó a aquellos acuerdos de Oslo, 1993, mediados por el presidente Bill Clinton. Ese acuerdo que aseguró el estatus de los dos estados que ahorita Tel Aviv desconoce. Y este conflicto ha evolucionado, fíjense, de ataques aislados a una guerra prolongada, donde los objetivos de Israel parecen estar más lejos que nunca, porque la promesa de erradicar a Hamas y liberar a los ciudadanos israelíes capturados y secuestrados se han convertido en un eco prácticamente vacío de fracasos. De hecho, fíjense, el control sobre Gaza sigue siendo un bastión para Hamas y la ocupación israelí no ha podido desmantelar las estructuras clave del grupo. De hecho, Ashkenazi dice que un punto crítico a destacar es el fracaso israelí en eliminar los túneles subterráneos, que son una herramienta fundamental para la resistencia de Hamas. Y a pesar de todos los intensos bombardeos de las ofensivas terrestres, los informes indican que solo se ha logrado destruir aproximadamente el 25% de estos túneles. Incluso hasta lo han inundado con agua de mar. Y estas infraestructuras subterráneas han sido esenciales porque han permitido a Hamas moverse sigilosamente y atacar desde las sombras con eficacia. Hamas evidentemente ha adaptado su estrategia de orden militar para contrarrestar de esta manera los ataques israelíes. En lugar de enviar fuerzas a los túneles, ahora se han enfocado en aumentar la fabricación de bombas caseras y artefactos explosivos. Y esto no solo sugiere,
citando todavía a Ashkenazi, a una guerra más intensa, sino que también muestra que están listos para utilizar cualquier medio para defender su tierra. Porque, digamos, hay dos movimientos principales, muchos movimientos en Palestina, no es fácil la resistencia en Palestina. Hay movimientos islamistas, la yihad islámica, por ejemplo, Hamas, de corte suní, hay movimientos laicos, como movimientos de izquierda, incluso hasta marxistas, hay en Palestina, y por supuesto la OLP, que es la base partidista de la actual autoridad palestina que gobierna en Cisjordania. Entonces encontramos que la situación de Palestina ya ni siquiera podemos decir que es una guerra árabe-israelí, porque ¿quiénes son los que están apoyando a los palestinos a final del día? Son las potencias chiíes, efectivamente Irán, que es chií, Líbano, el movimiento Hezbollah, los hutíes, que son chiíes de la rama saidí. ¿Y cuál es la posición de Arabia Saudita, que es una potencia árabe sunita? De Jordania, de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos. Es de complacencia porque hasta relaciones diplomáticas y buen comercio tienen con Israel. Entonces ya no podemos decir que esto es una guerra árabe-israelí. En realidad es una guerra de Israel contra el pueblo palestino. Y las alianzas políticas que tiene Hamas es con los chiíes, que no son árabes, porque los iraníes no son árabes, son persas. Entonces, esos nuevos 40.000 reclutas ya están listos para el combate. Fíjense, entrenados en un contexto de guerra constante. Y esta expansión de las fuerzas de Hamas no es solo es un golpe para el ejército israelí, sino que resalta la determinación y la organización del movimiento, además del desconocimiento absoluto que tiene Israel para esta situación, porque estamos hablando que desde la cosmovisión de Hamas, los que se inmolan por la lucha de su pueblo y por la lucha santa, la yihad, van al cielo, ¿ok? Van al cielo, y el componente dentro de la cosmovisión de los palestinos que militan en Hamas religioso es muy fuerte. Para nosotros en Occidente a veces es dificultoso entender esos procesos, porque desde que Friedrich Nietzsche mató a Dios, ¿verdad? Para nosotros los occidentales Dios ha pasado a ser quizás hasta un objeto decorativo en muchas cosas, fundamentalmente en las decisiones políticas. Pero para los pueblos árabes no es así, y en concreto para los palestinos. Y fíjense, porque Israel indiscutiblemente tiene uno de los ejércitos más poderosos de la región y del mundo, y se enfrenta a un adversario que ha demostrado una notable capacidad para resistir y para adaptarse a los nuevos escenarios de combate. Es decir, no solo se trata de números, se trata de voluntad. Y los palestinos, especialmente los miembros de Hamas, han dejado claro que están dispuestos a seguir luchando sin importar las adversidades. Y esta mentalidad de resistencia tiene raíces profundas en la historia de este pueblo palestino. Entonces, fíjense, estamos hablando que, y esto hay que bueno aclararlo, porque dentro de este conflicto hay mucha manipulación histórica, mucho intento de utilizar y de manufacturar conceptos religiosos para justificar acciones geopolíticas, porque ¿quiénes son los culpables de este actual conflicto? Son las potencias occidentales, que en 1948 por decreto de la ONU, por un decreto, una resolución, el único Estado del mundo que ha nacido por una resolución de la Organización de Naciones Unidas, se creó el Estado de Israel para presuntamente convivir con los palestinos, pero no se le consultó a los palestinos. Entonces, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién debe poner en el tapete la declaración Balfour de los británicos o el tratado Sykes-Picot, donde las potencias occidentales se repartieron el imperio otomano que cayó después del término de la Primera Guerra Mundial, y donde Palestina era una de los territorios que pertenecían a ese imperio? Fíjense lo siguiente, en estos días Recep Tayyip Erdogan, mandamás en Turquía, afirmó que antes de la Primera Guerra Mundial, musulmanes, judíos y cristianos vivían en paz en ese territorio. Es más, ahí mismo en Israel hay una ciudad que se llama Oasis de Paz, donde conviven las tres religiones y conviven pacíficamente. Entonces aquí hay mucha manipulación, y el fracaso de erradicar a Hamas y el crecimiento de su ejército
solo añade presión al liderazgo israelí y ahí consiste mucho de los fracasos de estos señores en ejecutar sus operaciones militares. Porque con una guerra que no parece tener fin y con una creciente oposición interna que además precede a la guerra, porque ya venía una crisis de orden político en el interior de Israel en vista de las acusaciones de manejo doloso del poder por parte de Netanyahu, entendemos entonces que aquí hay una situación que trasciende los elementos meramente discursivos y la retórica de doble estándar que se maneja desde Occidente. Entonces Hamas, que es un movimiento de liberación nacional desde la visión de los palestinos, sigue creciendo. Además tiene una alianza con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Insistimos que son chiíes, porque ya esto no es un conflicto árabe-israelí. En realidad esto es un conflicto geopolítico generado por las potencias occidentales y por un fenómeno pernicioso en la historia de la humanidad, que es el colonialismo. Eso no se nos puede olvidar y eso es lo que tiene que estar en el centro de la denuncia internacional ante esta realidad compleja que se vive en la franja de Gaza. Por supuesto, denunciando los innegables crímenes de guerra que se han cometido por parte del ejército de Israel, así muchos quieran edulcorarlo con elementos religiosos y hasta legales o pseudo legales. En definitiva, gente, Israel sigue temblando porque jamás tiene un mega batallón, 40.000 nuevos integrantes, porque la solución de Israel no ha sido hacer cumplir las resoluciones de la ONU, sino resolver el problema palestino, colonial, de fondo, con violencia. Y por supuesto no va a haber otra respuesta por parte de Palestina. De esta manera podemos augurar que desgraciadamente este conflicto pique y se extiende porque sencillamente no ha habido la madurez política por parte de Occidente y nunca la va a haber para resolver esto desde la visión y desde el punto de vista y los intereses de los pueblos, que es el problema fundamental de los conflictos geopolíticos. Esto fue una presentación de Geomatrix, habló para ustedes Frank Gil.